Buenas tardes, a continuación les vamos a presentar la actividad número 4, Fundamentos y rol del psicólogo educativo fase 2. La materia es Psicología Educativa, entregado al docente José Vidal Páramo Jiménez, entregado por Ana Bernal Botero y Naibet Yulixa Vargas Amaya. Pertenecemos a la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del programa Psicología. Introducción. En esta actividad observamos las teorías del aprendizaje en el contexto educativo. En esta encontramos el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estas teorías nos dan la oportunidad de conocer el aprendizaje y la enseñanza desde diferentes perspectivas de los diversos autores. Observaremos cómo las teorías han estado sustentadas en teorías anteriores, cómo éstas se han desarrollado dando un concepto más estructurado de aprendizaje y su forma de enseñarnos. Sumergirnos en las teorías y recomendaciones que dan los autores nos muestra lo importante que es este término y su debido desarrollo. El conductismo, perspectiva conductista del aprendizaje. En esta corriente de tipo pasivo, el sujeto permitía la entrada de información del mundo exterior. Se oponía al abuso de la introspección y los métodos subjetivistas que se usaban en los seres humanos durante la primera mitad del siglo XX. En este sentido, como se citó en Hardy y Jackson, refiriéndose a los conductistas, anotan que ¿por qué discutir sobre algo que nadie puede ver? Podemos ver el comportamiento y podemos ver el ambiente. Podemos ver que el comportamiento se adapta al ambiente. El estudio del aprendizaje podría, por tanto, ser el estudio de cómo el comportamiento se adapta al ambiente sin andar atribuyendo mente a los animales. Citado por Leiva 2005, página 68. El carácter pasivo del organismo es otro de los atributos del conductismo, el cual responde a las contingencias ambientales. En este sentido, el aprendizaje no es una cualidad intrínseca al organismo, sino que necesita ser impulsada por el ambiente. Esta característica presente en toda teoría mecanicista que requiere un impulso externo al sistema para operar, supone una escasa consideración del carácter biológico del aprendizaje, pero resulta, en todo caso, coherente con el asociacionismo conductual basado en la tabla rusa, Leiva 2005, página 69. ¿Cómo se entiende el aprendizaje desde el conductismo? Teniendo como referencia a Figueroa, Muñoz, Lozano y Zavala 2017, el aprendizaje desde esta teoría se comprende como una transformación en el comportamiento o las acciones del individuo, que se presenta cuando éste entiende la relación que existe entre estímulos y respuestas. Algo importante que señalar sobre esta teoría es que no importan las emociones, cuestionamientos, sentimientos y pensamientos internos que tenga el individuo. Lo que se tiene en cuenta son las conductas observables que el individuo realiza en el proceso de aprendizaje. En el conductismo encontramos las siguientes características, teniendo como referencia Leiva 2005. Esta teoría fue iniciada por Watson en 1913, considerado el padre del conductismo. Watson tomó como ejemplo los reflejos condicionados del condicionamiento clásico propuesto por Pavlov y postuló el condicionamiento como el modelo experimental del conductismo. En esta teoría se aprende uniendo o asociando estímulos con respuestas. El aprendizaje en el conductismo depende del contexto o entorno del estudiante. Esta teoría tiene la idea de que el aprendizaje no es permanente y requiere ser fortalecido. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico, y responde a estímulos, citado en la página 68. Se encuentran modelos conductistas representativos e importantes en los que se destacan 1. El condicionamiento clásico de Pavlov, 2. El condicionamiento operante de Skinner y 3. El condicionamiento vicario de Bandura, citado en la página 68 de Leiva 2005. Se caracteriza por su concepción asociacionista,
la cual se conoce como la unión entre estímulo y respuesta. Se encuentra el rasgo de reduccionismo antimentalista. En este se niega el uso de la introspección, conociéndose como imprecisa, mas no se niega la validez de la mente. El siguiente principio de esta corriente es que cualquier variable mediacional o interviniente, la cual es interna, debe ser isomorfa, relación uno a uno, es decir, reproducirla externamente en forma perfecta y congruente con el principio de que cualquier estímulo puede asociarse a una respuesta de la conducta humana, como se verá más adelante con las variables observables, citado en la página 69. Los conductistas han mantenido la idea ambientalista. Por ello proponen que el aprendizaje comienza, se observa, se vigila, se controla y continúa por el medio ambiente. Se caracteriza por el aspecto de la equipotencialidad, en el que se menciona nuevamente que la única forma de aprender es por el medio de asociación. Con esta teoría, Watson buscaba suprimir las particularidades propias de la conciencia que se presentan en los animales y en los seres humanos. Para hacer inferencia a la conducta humana, el conductismo usa dos tipos de equivalencia. En primer lugar, cualquier estímulo puede asociarse a cualquier respuesta, propiedad sintáctica, es decir, se postula que toda situación de aprendizaje estará controlada únicamente por las leyes formales de la asociación, reglas sintácticas, sin que el contenido de los términos asociados afecte el aprendizaje. Una segunda equivalencia se da entre todos los organismos de una misma especie. El conductismo ha despreciado las diferencias individuales, es decir, las tábulas. Se parecen. Citado de la página 70. Rol del docente en el conductismo. Teniendo como referencia a Figueroa, 2017, podemos decir que el papel del docente es: primero, moldear el comportamiento de los estudiantes. Segundo, proporcionar retroalimentación a los estudiantes para reforzar la enseñanza. Tercero, el docente es el encargado de proporcionar el refuerzo a los estudiantes que presentan las conductas correctas. Cuarto, el docente es la figura activa de enseñanza por el cual los estudiantes deben aprender. Quinto, el docente tiene el poder de cambiar las conductas de los estudiantes. Y por último, el docente es el encargado de diseñar pautas de enseñanza para los estudiantes. Rol del estudiante en el conductismo. Teniendo como referencia a Figueroa 2017, en esta lectura podemos observar el rol que desempeña el estudiante. Dice, el estudiante tiene un desempeño pasivo de actividad en esta teoría. El estudiante no participa en la creación de actividades o evaluaciones. El estudiante debe responder basado en contingencias ambientales. Y por último, el deber del estudiante es prestar atención al docente y cumplir con las observaciones recibidas para obtener el refuerzo en actividades más adelante. Cognitivismo. Perspectivas cognitivas del aprendizaje. Las teorías del paradigma o programa de investigación cognitivo se oponen, en gran medida, al modelo mecanicista del ser humano asumido por los teóricos asociacionistas. Suponen, por el contrario, que los organismos son activos, tienen cierta autonomía en relación a las determinaciones del ambiente y están dotados biológicamente de ciertas características específicas de los seres humanos que resultan en modalidades particulares de intercambio con el medio. Por ejemplo, en cuanto a la percepción, el aprendizaje o la inteligencia. Autor Sánchez y Villarroel, año 2000, página 3. Teniendo como referencia Ruiz y Karoflis del año 2017, esta teoría busca entender el mundo. Quiere observar las perspectivas de cada estudiante sobre el mundo que lo rodea,
Además de ello, plantea cómo las personas toman la información sensorial que entra en el sistema y comienza un recorrido de asimilación, comprensión, alteración, transformación y recuperación. Esta teoría nos invita a ver los complejos que somos por dentro. No somos nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, reacciones corporales y decisiones. Somos más complejos y más enteros de lo que se podría pensar, y muchas de estas teorías muestran los procesos internos que tiene el ser humano. Procesos cognitivos superiores. Razonamiento. Teniendo como referencia Cienfuegos en el año 2012, el razonamiento es el proceso por el cual se obtienen conclusiones teniendo como base sucesos y eventos que se han conseguido con anticipación. Estos se han categorizado en razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Nos dice que la conclusión se da de acuerdo a unas hipótesis planteadas y la verdad o veracidad de estas determina la verdad de la conclusión. El razonamiento inductivo. En este se observa que la conclusión se obtiene a través de un proceso de generalización con base en circunstancias reales, las cuales la forman. Solución de problemas. Es comprendido como los procesos y capacidades cognitivas que tiene un ser humano para afrontar y así dar solución a una situación o problema en la vida real, como lo dice Cienfuegos en el año 2012. El lenguaje. Este proceso cognitivo es considerada la más importante capacidad que tiene el ser humano. Las palabras son la forma de expresar nuestros pensamientos de forma rápida y sencilla. Aunque hay otras formas de expresión, el lenguaje es el más conocido y una de las primeras actividades que realiza un niño en su proceso de crecimiento, como lo indica Cienfuegos en el año 2012. También tenemos el metacognición, teniendo como referencia Cienfuegos en el año 2012. Este proceso cognitivo integra los procesos cognitivos básicos: el aprendizaje, conocimiento, pensamiento. Este proceso es el último en desarrollarse completamente. Nos permite organizar la información, integrar la información, la capacidad de análisis, tomar información y modificarla para usarla de manera inmediata, crear estrategias de solución de problemas, tener inhibición, es decir, cambiar el comportamiento por otro de manera inmediata. Tenemos flexibilidad y capacidad de plantear. ¿Cómo se entiende el aprendizaje desde el cognitivismo? El cognitivismo considera como objetivos prioritarios de la escuela aprender y aprender a enseñar, a pensar. Su concepción de la enseñanza no se limita a los conocimientos, sino que incluye el desarrollo de habilidades para solucionar problemas por parte del alumno, el cual es considerado un sujeto activo, procesador de información. De este modo, el maestro debe organizar experiencias didácticas que garanticen el alumno activamente aprenda o aprender y a pensar. Según Ruiz Caroфlis en el año 2017, página 4 a la 5. Teniendo como referencia Ruiz y Caroфlis en el año 2017, Blumer planteó la teoría del aprendizaje por descubrimiento, en donde postula 3 modelos de aprendizaje. Tenemos el modelo en activo. Nos dice que el estudiante aprende por medio de la acción, imitación y manipulación de objetos. Este modelo puede ser utilizado en todas las edades, pues ayuda a estudiar, a memorizar actividades complejas que se presentan en los distintos grados de aprendizaje. Tenemos el modelo icónico. En este modelo, el estudiante aprende por medio de imágenes, dibujos y representaciones. Este aprendizaje resulta ser óptimo en la presentación de términos y principios no demostrables. Con esto se busca mejorar,
agregar y aumentar los aprendizajes que el estudiante adquiere. El creador de esta teoría sugiere el uso de medios visuales. Tenemos el modelo simbólico. Nos dice que el estudiante aprende haciendo uso de la palabra escrita y hablada. El proceso cognitivo del lenguaje es importante en este modelo, pues intensifica la forma de cómo se obtienen y se guardan los conocimientos y en cómo se expresan ideas adquiridas. Características. Tomando como referencia Ruiz y Carófilis en el año 2017 se presentan. Surgieron en los 1950 y 1960. Sus principales exponentes son Ausubel, Brunner, Gagne, Nebel, Simon y Jean Piaget. El inicio de esta teoría se igualó con la llegada y el desarrollo de los ordenadores. Busca que la meta final sea el conocimiento funcional. En esta teoría se quiere que el estudiante obtenga, aumente y fortalezca los procesos cognitivos en el transcurso de su educación, según Cienfuegos en el año 2012. Los procesos cognitivos siempre estarán modelados por los avances tecnológicos en el empleo de la mente, según Cienfuegos en el año 2012, página 8. Rol del docente. Teniendo como referencia a Ruiz y Carófilis en el año 2017, se observa que tiene el deber de organizar actividades didácticas en las cuales el alumno piense y analice, dando un proceso de aprender y pensar. Facilitará las actividades en donde se involucren objetos o representaciones de conducta. Tenemos el rol de estudiante. Teniendo como referencia a Ruiz y Carófilis en el año 2017, se observa, a diferencia del conductismo, en el cognitivismo el estudiante es un individuo activo en su proceso de enseñanza, en donde utiliza sus procesos cognitivos para solucionar planteamientos postulados por el docente. Tenemos también que el estudiante estará abierto al aprendizaje y a procesos que potencien sus procesos cognitivos. La última teoría de aprendizaje es el constructivismo. Dice, el constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre la enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio proceso y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se recibe permanentemente del entorno próximo y remoto. Igualmente dirige sus intereses a la manera como se filtra, procesa o reactiva la información, a partir de lo que ya se sabe, para construir y reconstruir conocimiento, atribuirle significados y para integrarla como propia y enraizarla a los conocimientos previos. Como se citó en Anquetil, Haas y Parcap en el año 2006, citado por Aparicio y Hostos en el año 2018. En el constructivismo encontramos el aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo. En primer lugar vamos a hablar del aprendizaje significativo. Dice, teniendo referencia a Ortiz 2015, este aprendizaje fue propuesto por Ausubel. En este se cree que el individuo asocia las perspectivas frescas con las que ya estaban registradas. De esta asociación surge una significación única y personal. El proceso de asociación y combinación se realiza a través de tres aspectos específicos y esenciales. Tenemos el aspecto lógico. Como su nombre lo dice, se entiende como el aspecto que busca que los conceptos a aprender por el estudiante o individuo tenga una consistencia interna que dé un rendimiento positivo en el aprendizaje. El aspecto cognitivo nos dice que en este se tiene en cuenta el desarrollo de los procesos cognitivos como el pensamiento y el procesamiento de información importantes en el desarrollo del aprendizaje del estudiante.
Y el aspecto afectivo estudia y hace seguimiento a los aspectos emocionales que se presentan en los alumnos y en los docentes de una institución académica, observando así las emociones que ayudan o dificultan el proceso de formación. En segundo lugar, encontramos el aprendizaje cooperativo, teniendo como referencia Johnson y Holloway en 1999. Se define como grupos de trabajo pequeños en donde los estudiantes realizan las actividades, colaborando y aportando entre todos, haciendo que el proceso de aprendizaje se potencie para todos los integrantes del grupo. Este aprendizaje comprende 3 tipos de grupos de aprendizaje. En primer lugar, tenemos los grupos formales de aprendizaje cooperativo. Estos grupos de trabajo tienen un tiempo determinado de 1 hora o varias semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan cooperativamente observando que cada uno de sus compañeros resuelvan problemáticas y las dudas que tengan acerca del tema. Los estudiantes en estos grupos tienen un papel activo, involucrándose en el proceso de actividades. En segundo lugar, tenemos los grupos informales de aprendizaje cooperativos. Estos grupos comprenden un tiempo determinado de unos minutos a 1 hora de clase. Se considera un proceso de enseñanza directa, en donde la actividad se explica, se resume y se realiza en un corto tiempo. En esta enseñanza directa, los temas a enseñar no son largos, más bien son efectivos e intelectuales. Los grupos de base cooperativos comprenden un tiempo aproximado de 1 año. Los participantes del grupo son variados y estables. Con estos grupos se busca el respaldo, la ayuda, el entendimiento, el constante apoyo de sus compañeros que garantiza un rendimiento escolar positivo. Tener un grupo de trabajo o estudios largos también facilita el surgimiento de amistades o compañerismo, lo que impulsa al estudiante a dar todo de sí para seguir con dicho grupo en los años siguientes. ¿Cómo se entiende el aprendizaje desde el constructivismo? Desde el constructivismo se puede pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo para llevar una síntesis productiva y significativa. El aprendizaje, sin embargo, hay que recordar que este y la forma en que se realice, aun cuando sean constructivistas, están determinados por un contexto específico que influye en ambos participantes, tanto en el docente como en el estudiante, debido a sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales e incluso políticas e históricas. Citado de Ortiz, 2015, página 97. La teoría constructivista vincula el trabajo con la construcción de los propios conocimientos del estudiante con respecto al contexto en el que interactúa. La experiencia es un factor importante en la construcción del conocimiento porque muchas veces el individuo reacciona teniéndolos en cuenta. Figueroa, 2017. Características del constructivismo. Teniendo como referencia a Figueroa 2017, encontramos: primero, el constructivismo tuvo sus inicios en la óptica filosófica y psicológica del siglo XX. Segundo, posee 2 factores para el aprendizaje, el cuales son los estudiantes y el medio ambiente. Tercero, tiene el interés de que se creen herramientas cognitivas que expresen los deseos y experiencias propias de cada individuo. Cuarto, esta teoría busca maximizar el pensamiento crítico del estudiante o del individuo. Y quinta, esta teoría busca potenciar la solución de problemas por parte del estudiante. Rol del docente desde el constructivismo. Especificar los objetivos de la clase,
tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza, explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que funcionó su grupo o su actividad. Johnson y Holubeck, 1999, páginas 5 y 6. Rol del estudiante. Teniendo en cuenta lo leído, puedo sintetizar. El alumno tiene el deber de escuchar las explicaciones dadas por el maestro para obtener un mejor desempeño. El alumno debe pensar de manera crítica las respuestas que da en alguna actividad o evaluación. El alumno tiene participación activa en la realización de las actividades. El estudiante tiene la libertad de pensar y expresar sus ideas. Conclusión. Este trabajo nos ha resultado muy productivo y enriquecedor. La exploración a fondo de la teoría junto con sus aportes al desarrollo del aprendizaje nos hace pensar que la educación necesita un seguimiento inmediato. El proceso equilibrado donde el estudiante aporta y el docente también no se ve en todas las instituciones educativas del país colombiano. El papel del psicólogo educativo como docente y orientador nos da la oportunidad de presentar estas teorías y mejorar el aprendizaje para todas las personas involucradas en el proceso educativo. Esta actividad en especial nos hace querer instruir y concientizar a muchos docentes que se pegan a un modelo tradicionalista, donde el estudiante no avanza en la generación de sus propias ideas y las defiende como lo que son, un producto de sí mismo y de sus experiencias, y que son importantes.